Un poco mi intervención va a ser en este formato híbrido que decía Anabel, ¿no? Digo, yo soy investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Buenos Aires, trabajo las problemáticas del agronegocio, desde la sociología rural, del extractivismo, de las luchas y resistencias desde los territorios de movimientos campesinos, pueblos indígenas, movimientos socioambientales. Desde hace muchos años me formé en el grupo de estudios rurales, el grupo de los movimientos sociales de América Latina, que formó en su momento Norma Schiarraca, quien fue mi maestra, y también una investigadora comprometida con estas luchas, bueno, muy amiga de Andrés Carrasco, por ella también lo conocí a Andrés, y de alguna manera son quienes marcan el camino o el faro de esta ciencia comprometida, de una ciencia que rompe, como decía Darío recién, el palacio cristal de la academia, para transitar, estar en los territorios y desde ahí también construir saberes, ¿no? Saberes académicos en vinculación con los saberes populares. Y en ese sentido mi doble rol, porque yo también soy parte de Exaltación Salud, como un vecino más de la zona, a la que me incorporé apenas nos mudamos con mi compañera y en ese momento mis dos hijas y ahora mi tercer hijo que también viven en este territorio. Un poco me parece, y ahora voy a volver a eso, digo, pero bueno, viendo la problemática concreta de las fumigaciones en la zona, ¿no? Ahora voy a volver a esta idea de quiénes somos los que vivimos en el territorio y por qué estamos luchando por lo que estamos luchando. Pero digo, un poco mi lugar de la charla va a tener esta doble faceta, ¿no? Por un lado, complementar algunas de las cuestiones que planteó Darío del modelo de agronegocio extractivo. Por otro lado, apuntalar algo que yo soy parte también del colectivo Trigo Limpio, que es un colectivo de académicos, investigadores transdisciplinario, desde la biología, la química, la ecología, hasta la sociología, que estamos justamente muy preocupados y preocupadas por la aprobación del trigo transgénico en Argentina. Y después dar algunas puntas también de lo que veo de las luchas locales o de los procesos organizativos locales con respecto a el tema de las fumigaciones y de las luchas por el territorio. Así que un poco mi intervención va a ir por ahí. Y obviamente tratar de ser lo más breve posible para abrir el debate también, que es parte importante de esta actividad. Con respecto al modelo de agronegocio, a ver, creo que tuvimos el lujo de la intervención de Darío, que tiene este panorama general, ¿no? De las luchas territoriales, ambientales y anti-extractivistas en la Argentina, por haber recorrido y seguir recorriendo todo el territorio y sobre todo ligado a estos movimientos y pueblos o pueblos en movimiento, diría Raúl Sivecci, este investigador uruguayo que también está preocupado por estos temas. Y uno va a cualquier territorio y nombra a Darío Aranda, y Darío Aranda es una referencia, digamos. Y bueno, soy amigo de Darío y te abre puertas, a veces, no, pero a veces te puede cerrar alguna también. No, pero digo, efectivamente, a ver, es uno de los pocos periodistas que realmente están comprometidos con el territorio, que han transitado y caminado ese territorio, ¿no? Es un ejemplo. Ahí digo, creo que Rodolfo Walsh estaría muy orgulloso de los periodistas como Darío, digamos, ¿no? Que eligen el violento oficio de escribir, como decía Rodolfo Walsh. Entonces, en ese sentido, creo que la academia también tiene un desafío al respecto, ¿no? De un modelo de investigación participativa, de acción, de compromiso, etcétera, y también voy a tratar de hablar un poquito sobre eso, que también fue algo que charlamos o que salió en la charla que tuvimos la otra vez que vino Guillermo Folguera también, ¿no? ¿Cuál es el rol de la ciencia, el de los intelectuales, de los académicos, del CONICET, de las universidades respecto a estas discusiones en torno al extractivismo? Que se parece bastante, lamentablemente, a la discusión que nos trajo Darío sobre los medios de comunicación. Entonces, para empezar con el tema del modelo extractivo y del modelo agronegocio, apuntalar esta idea de la continuidad de la política respecto a los extractivismos, que tiene que ver justamente con esta línea de continuidad, como vale la redundancia, de los distintos gobiernos de cualquier tinte político, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, ¿no? Desde Evo Morales hasta Sergio Uribe en Colombia, promovieron el extractivismo en nuestro continente. Esto es lo que Maristela Svampa llama el consenso de los commodities, así como Darío nos traía el consenso de Washington, ¿no? El consenso de los commodities, pensando que el desarrollo de América Latina se va a hacer en base a la superexplotación de los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Y esa idea, esa falsa idea de progreso, de desarrollo, etcétera, es la que ha calado hondo en la clase política, sea del color político ideológico que tengamos en toda América Latina, y es algo que se sigue repitiendo, ¿no? Incluso el desafío hoy más claro o más interesante en términos sociológicos va a ser
el del gobierno de Colombia, el nuevo gobierno de Colombia de Petro y sobre todo Francia Márquez, que es una destacada activista ambiental, que bueno, vamos a ver si desde la vicepresidencia puede frenar justamente esta pulsión hacia el extractivismo que aparece en todos los gobiernos de América Latina, pero que tampoco la pudo frenar, o no la quiso frenar, ni el propio gobierno de Evo Morales, digamos, ¿no? Que tuvo un debate interno muy fuerte. Justo con Andrés Carrasco escribimos, hace muchos años ya, un artículo juntos sobre lo que fue la cumbre por el cambio climático, o la contracumbre que organizó el gobierno de Evo Morales en 2010 en Bolivia, donde justamente damos cuenta de estos desafíos y tensiones que había dentro del gobierno de Bolivia en ese momento entre esa mirada más desarrollista o esa mirada más pachamamista, decían, ¿no? Ligada a la madre tierra, etcétera. Bueno, obviamente ganó la pulsión desarrollista. En ese sentido, me parece importante destacar esto, que creo que fue algo que también en las últimas elecciones presidenciales había sacado la UAC, ¿no? La Unión de Asambleas de Comunidades, que decía: gane quien gane, gana el extractivismo, ¿no? Esta idea de que todos los candidatos con posibilidades de ganar las elecciones tenían un programa pro agronegocio, pro desarrollo minero, pro desarrollo hidrocarburífero, pro vaca muerta y la profundización del fracking. Yo investigo en particular la cuestión de vaca muerta y volví hace pocos meses allí después de algunos años donde no pude viajar por la pandemia, etcétera. Y es impresionante cómo creció ese queso gruyere en el que están constituyendo el territorio que hoy llamamos vaca muerta, ¿no? La cantidad de pozos y de desafiliación social, de destrucción del tejido social que provoca el avance de ese proyecto, que a la vez es parte de la matriz energética de la cual, ¿no?, vivimos en lo cotidiano para obtener el gas y el petróleo que escasea, sabemos, en la Argentina. Ahora, eso no puede justificar, ¿no?, la construcción de esas zonas de sacrificio, territorios de sacrificio y poblaciones descartables que sufren enfermedades totalmente curables gracias a la contaminación que genera la producción de hidrocarburos o la extracción de hidrocarburos, ¿no? Los sangre en plomo, casos de cáncer, de problemas de la piel, de enfermedades respiratorias, etcétera, que es impresionante ver las comunidades mapuche devastadas por ese tipo de impactos, digamos, ambientales, ¿no? Quería también destacar esta idea de que no es solo un impacto ambiental o sanitario el que provoca el extractivismo y el agronegocio en particular, sino también un impacto social muy fuerte, ¿no? El desarmado de las comunidades indígenas y campesinas en gran parte del país, o lo que provocan los procesos de deforestación masiva, lo que hacen es destruir formas de vida, formas sociales, ¿no?, preexistentes, como pueden ser las comunidades indígenas. Uno va al norte de la Argentina y ve un montón de comunidades que ya no tienen sus formas de vida porque no tienen el bosque, que eran parte de su forma de existir en el mundo, es decir, pueblo huichí, com, chulupí, guaraní, coya, etcétera, que ve cómo sus formas de vida no pueden reproducirse más porque ya no tienen ni los ríos, ni los bosques, ni los espacios comunes para poder reproducirse, ¿no? Las comunidades campesinas que ven avasalladas sus tierras, ¿no?, y que tienen que ser expulsadas y vienen a habitar los grandes cordones de los conurbanos de las grandes ciudades. Esos son también consecuencias sociales concretas del agronegocio. Es decir, si el agronegocio de un día para otro se hiciera verde, ¿no?, y agroecológico, por decirlo, que intentan, ¿no?, todo el tiempo vestirse de verde o de ecológicos, y dejaran de fumigar, seguiríamos teniendo un gran problema con todas estas actividades extractivas y el agronegocio, digamos, ¿no? El agronegocio puede olvidarse del glifosato y sin embargo seguir generando procesos de alta desigualdad, ¿no? Entonces, ahí cuando pensamos en una alternativa al extractivismo, al agronegocio, tenemos que volver a viejas demandas, a viejas consignas de lucha junto con estas nuevas, ¿no? No podemos pensar la agroecología escindida de un proceso profundo de reforma agraria. Yo diría de una revolución agraria integral que implique un reparto equitativo de las tierras. No podemos pensar la agroecología sin la soberanía alimentaria y sobre todo sin la autonomía alimentaria, que es una profundización incluso más de la soberanía alimentaria, ligado a la posibilidad de los pueblos y las comunidades a decidir qué producir, cómo alimentarse, y sobre todo poder empezar a tomar en nuestras propias manos las decisiones políticas, ¿no? Y ahí enlazo también con lo que decía Darío hace un ratito en la exposición de él. No se puede pensar una lucha ambiental escindida de los procesos de autonomía de los territorios que están en disputa.
cuando desde Exaltación Salud o de cualquier asamblea socioambiental o de cualquier comunidad indígena o de cualquier movimiento campesino se impugna el agronegocio o el modelo de la megaminería, de los hidrocarburos, también se está reafirmando, ¿no?, la autonomía territorial, la autodeterminación, la posibilidad o el derecho a poder decidir libremente cómo vivir, cómo habitar, cómo pensar a ese territorio que está disputado, ¿no? Entonces empieza a haber cada vez más un proceso de discusión que es ambiental, que es social y que tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver profundamente con la política. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que estas luchas ambientales de hoy son hijas de las luchas de los 90 y del 2001 por la autonomía. Me acuerdo una pequeña anécdota personal. Justo antes de la pandemia, ahí estaba, el día antes que cierre todo casi, me junté con un par de amigos a tomar una cerveza en una hamburguesería, y estás muy cool ahí de... No, estás un poco más cool, digamos, ¿no? Para no sentirte tan mal de que vas a comer una hamburguesa en McDonald's. Bueno, estaba ahí en La Croce y Álvarez Thomas de estas. Y nos cruzamos con Mariano Recalde, ¿no? No sé si ahora es ministro o es senador del Frente de Todos. Mariano Recalde en los años 90, en su juventud, cuando todos éramos jóvenes y hermosos, militaba en una agrupación estudiantil de derecho bastante autonomista, ¿no? NBI, Necesidades Básicas Insatisfechas, y ellos promulgaban junto con Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, un movimiento llamado el 501, que era irse a 501 kilómetros de la capital federal para no votar, ¿no? Para protestar por justamente la crítica fuerte que había a la democracia representativa que no nos representaba. Entonces le dije, mira, un amigo mío muy kirchnerista se quería sacar una foto, qué sé yo con cara así de guau. Le saco la foto, no aparezco, pero un momento me dice, ¿y vos no querés? Me digo, no, mira, yo tengo mis diferencias, le digo, con ustedes, le digo, pero coincidíamos, le digo, antes. Cuando vos estabas en el 501, yo militaba en tal lugar y ahí teníamos reuniones juntas, ¿no te acordarás? Ya, sí, me acuerdo, qué sé yo, de ustedes, no sé, se acordaba más o menos de la agrupación. ¿Y en qué andás? Le digo, y yo sigo en la misma, le digo, autonomista, le digo, como vos y todos los que estábamos ahí. Y me dice, se ríe, ¿no? Había buena onda por lo menos. Y sí, seguro que sos ambientalista, ¿no? Me dice. Mirá como él hace el clic también, ¿no? El tipo enseguida me dice, vos sos ambientalista. Entonces, si eras autonomista y seguís siéndolo, sos ambientalista. Ahí hay una línea de continuidad que creo, bueno, me contestaba, ¿no? Del poder también la están viendo de alguna manera. Por eso también es tan peligrosa la lucha ambiental. Porque no está solamente poniendo en jaque al extractivismo como tal, sino que está poniendo en jaque un sistema político hegemónico, de una lógica de pensar la democracia, la política, totalmente vertical, que no tiene en cuenta las poblaciones más que para ir a votar o llenar el espacio público para una marcha o para un acto político de sea el dirigente del signo político que sea, ¿no? Entonces, ahí hay una forma de entender el territorio de una manera diferente, de que el espacio asambleario, de la democracia directa, etcétera, también tiene mucho más fuerza en estos espacios ambientales, vamos a ponerle entre comillas, o políticamente, no sé, de política ambiental o de ambientalismo desde abajo, que son muy peligrosos para el poder, ¿no? En términos económicos, pero también en términos políticos. No voy a expandir en todo lo que implica el extractivismo porque ya Darío lo contó y lo explicó muy bien, pero me parecía importante remarcar esto, ¿no? y coincidir en lo que decía recién Darío. Después me quería detener un poquito en estas discusiones sobre la ciencia, ¿no? Ciencia para quién, ciencia desde dónde, con quiénes. El CONICET, por ejemplo, que es la institución madre en la que yo trabajo, o la Universidad de Buenos Aires, contiene dentro de sí una multiplicidad de investigadores, profesores, etcétera, etcétera, y de miradas contrapuestas. Es un espacio en disputa también, así como los medios de comunicación. Y así como hay investigadores e investigadores muy valiosos y valiosas, pensando otras formas de hacer ciencia, hay investigadores e investigadoras totalmente ligadas, entregados al agronegocio o al extractivismo, desde las ciencias sociales hasta las ciencias exactas y naturales, abogados, médicos, etc. Así como tenemos a un Andrés Carrasco, tenemos a un Mentaberri o un Archi de la Facultad de Exactas trabajando directamente, codo a codo, con las empresas del agronegocio, o Raquel Chan en la Universidad Nacional del Litoral, provocando o generando el trigo transgénico de la mano de Bioceres y otras empresas de la biotecnología, ¿no? Tenemos
a las Maristelas Svampas, a las Normas Giarracas, a Guille Folguera, a Matías Blaustein, por decir gente más joven, o Ceci Gárgano, que están pensando con los territorios, pero también tenemos esas expresiones de investigadores e investigadoras jóvenes y también gente grande, con mucho prestigio, pero que están ligados a esas corporaciones. Y tenemos una masa ahí general también que no se mete, ¿no? Que se mantiene en esa pseudo neutralidad de la ciencia que no existe, que nunca puede existir, porque la ciencia tampoco es neutral. La ciencia toma partido cuando uno investiga, cuando uno genera el problema de investigación, etcétera, también va tomando partido desde dónde va a mirar el mundo, y eso es una toma de posición, ¿no? La supuesta neutralidad también te pone de un lado complejo porque no podés ser cómplice de ese andamiaje, ¿no? Entonces, en el CONICET estamos en una permanente lucha. El colectivo Trigo Limpio es parte de esa disputa. Ahora salió la noticia, que en realidad es algo que ya viene pasando desde el año 96, que en el directorio del CONICET se vuelve a nombrar a un representante de la sociedad rural, y en este caso de las Confederaciones Rurales Argentinas, de la CRA, en el directorio del CONICET, ¿no? Es una reforma que hubo en el CONICET justamente en los años 90, para poner dentro del directorio a representantes, entre comillas, de la sociedad civil, donde hay un representante de la Unión Industrial Argentina y un representante de las cámaras patronales del campo. Entonces, ahí entre Federación Agraria, CRA y la Sociedad Rural Argentina ponen un representante, que el que estaba antes era de la sociedad rural, ahora este es de la CRA, pero también ligado a la sociedad rural, y estamos justamente dando una disputa, que no queremos que esté el de la UBIA, porque ¿por qué va a estar ahí el representante de las empresas, ¿no? En todo caso, que pongan representantes de otras expresiones de la sociedad civil que no tengan tanto poder. Digo, ya en definitiva son ¿no? Federaciones o patronales que tienen mucho poder real. ¿Para qué darle en el CONICET un lugar ahí? Pero bueno, es parte también de esos debates que nos damos, ¿no? Hacia lo interno de la institución y hacia afuera, ¿no? Pensando una ciencia comprometida, que esté al servicio de, más que al servicio de, en la co-construcción de conocimientos, en la co-construcción de problemas que tenemos que investigar para encontrar soluciones conjuntas, porque tampoco la ciencia se puede seguir creyendo que es el saber principal y la única forma, ¿no?, de solucionar los problemas de una sociedad, ¿no? Sino tenemos que saber bajarnos de ese peldaño en el que nos hemos autoconstruido como el saber principal, para poder construir otra forma de pensar también a la propia ciencia. Entonces, en ese desafío es que estamos muchos y muchas, cada vez más, por suerte, esto que dice Darío, de que antes de hablar de glifosato era algo, o de Monsanto, era algo que nadie sabía, o era algo hasta positivo, ¿no? La soja, me acuerdo como la solución del hambre en la Argentina en el 2002, repartiendo en los comedores porotos y harina de soja y leche de soja para los niños y niñas, que encima se demostraba que rápidamente que era dañino para niños menores de 5 años, etc. Todo eso se fue dando vuelta, ¿no? Y en la ciencia, en el espacio científico también hoy, cuando yo empecé en estos temas en el año 2003-2004, con Norma Giarracca, con Andrés Carrasco, éramos un grupo que nos llamábamos Tierra Alimentación, y éramos 20 gatos locos. Éramos o los hippies o los científicos locos que estaban diciendo cosas que nadie quería escuchar, ¿no? La hegemonía claramente era la biotecnología, la nanotecnología. Lino Barañao todavía no era ministro, pero era uno de los líderes, digamos, de estas nuevas tecnologías que eran el futuro de la Argentina, etcétera, etcétera. Y todos nosotros éramos una especie de luditas o de gente antidesarrollo, ¿no? Que queríamos el atraso, volver a tiempos de las cavernas. Y que desde la academia estábamos muy solos y solas, digamos, realmente era muy difícil. Y eso hoy creció, hasta uno lo puede ver en términos de cantidad de tesis escritas sobre estos temas, investigadores jóvenes que se empiezan a sumar a estas problemáticas, que los ves en las marchas, y a nivel internacional hay un movimiento de científicos y científicas que se hartó, por ejemplo, de denunciar en sus papers, en sus trabajos, los problemas del cambio climático. Fueron a los foros internacionales, hicieron recomendaciones de políticas públicas. Está súper demostrado el problema del cambio climático como un factor humano, y que es un factor aparte no solo de los humanos porque sí, sino del propio capitalismo como sistema que empieza a erosionar a la tierra de una manera en la que genera una huella geológica. Esto es tremendo, es la primera vez que pasa, digamos, en la historia de la humanidad, que una forma de producción termina generando una huella geológica en la Tierra, y esto puede generar la autodestrucción del planeta Tierra en términos no tan locos y no tan apocalípticos dentro de pocos años. Y este grupo de científicos a nivel internacional dijeron, bueno, nos cansamos de escribir, de denunciar, de hacer políticas públicas, y se están metiendo y están tomando los edificios públicos, están empezando a hacer formas de acción directa como si fueran un movimiento social, para poder
ser escuchados realmente por las clases políticas que no hace nada al respecto en términos reales, ¿no? Más allá de las declaraciones de las cumbres de París o ahora de Estocolmo, etcétera, que no terminan de cambiar nada. Entonces ahí la ciencia tiene también un rol concreto para hacer, que es pasar también a la acción, ¿no? Estar en los territorios. Es difícil. Cuanto más haces eso, menos creces en tu carrera científica, menos renombre en tus papers tenés, perdés mucho tiempo, pero vale la pena porque es en realidad parte de nuestro deber ser, digamos, ¿no? Para ir terminando la parte del modelo, hay otra cosa que me parecía importante señalar en estos debates, que tiene que ver con, Darío nos decía, cuidado con las organizaciones ambientales que están planteando una mirada, digamos, tibia, ¿no?, de estos problemas naif o conciliadora de los problemas, ¿no? Es decir, bueno, hay un problema radical al respecto, ¿no?, que es la autodestrucción del planeta Tierra, de la raza humana, etcétera, que no puede ser soslayado. Ya ni siquiera es un debate, nos decía Hugo Blanco, un líder campesino indígena de Perú, muy interesante. Si ya no es un problema de discusión como en los 70, los 60, de socialismo, capitalismo, comunismo, anarquismo, sino que es la supervivencia de la propia humanidad y del propio planeta Tierra la que está en juego si seguimos con este avance desenfrenado del capitalismo, ¿no? Entonces decía, bueno, frente a ese debate, ¿no?, esas alternativas que se proponen de los pueblos indígenas, campesinos, tienen que ser escuchadas. Y frente a eso no hay salidas de compromiso, ¿no? En ese sentido creo que es el alerta de ese peligro de esas organizaciones ambientalistas que dicen, bueno, hay que negociar, hay que hacer una justicia ambiental, pero con desarrollo humano y social sostenible. Entonces una parte de estas actividades extractivas hay que mantenerlas, porque si no, ¿cómo vamos a...? No hay posibilidad, no hay tiempo para esas transiciones de largo plazo, ¿no? Y ahí hay algo que está empezando a avanzar con cada vez más fuerza por parte de las multinacionales extractivas, pero también de parte de algunas organizaciones sociales, de parte de muchos funcionarios políticos de distintos niveles y colores políticos, y de parte de muchos medios de comunicación, incluso progresistas, que es la convivencia, ¿no? La posibilidad de coexistencia entre el agronegocio y la agroecología, entre las energías limpias y la energía de la matriz hidrocarburífera, entre la megaminería y los territorios campesinos indígenas, ¿no? Una supuesta coexistencia que niega la realidad en los territorios. Todos los territorios sabemos que no hay posibilidad de convivencia entre la agroecología y el agronegocio, ni en términos agronómicos, porque un campo agroecológico rodeado de campos fumigados no puede ser agroecológico porque se contamina de esas fumigaciones, de esas polinizaciones cruzadas que implica las semillas transgénicas contaminando, ¿no?, el maíz transgénico o el trigo transgénico ahora contaminando al maíz agroecológico, o el trigo agroecológico, o el trigo convencional que no tiene la transgénesis incorporada. Entonces hay un problema agronómico, pero también un problema social, territorial, etcétera, que no se puede mantener esa convivencia porque la propia lógica del agronegocio, la propia lógica del extractivismo es avanzar sobre todos los territorios que tiene a su alrededor para seguir su proceso de crecimiento exponencial. Entonces la propia lógica del extractivismo, la propia lógica del agronegocio impide esa coexistencia, esa convivencia, además de las enfermedades que sufren quienes vivimos en los territorios, ¿no? Entonces ahí hay que denunciar fuertemente este planteo de la coexistencia. Es una nueva política que tienen las empresas multinacionales. Syngenta, que aparte, como decíamos hoy, es un tipo muy inteligente, el CEO de Syngenta, no es el típico CEO de una empresa extractiva, ¿no? Es como Grocopatel, son personas con mucha inteligencia, con mucha mirada política, que entienden que justamente esta mala palabra de Monsanto, del glifosato, etcétera, les obliga a cambiar su estrategia, y están cambiando la estrategia justamente a esa idea de la convivencia, del consenso, del diálogo. Lo hace Javier Rodríguez como ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, que Javier es un colega investigador con el que trabajamos y que tiene muy claro las consecuencias de la soja transgénica. Su tesis es sobre eso, tiene un libro que no se distribuye más, pero que muestra todas las consecuencias económicas de la soja transgénica en la Argentina, ¿no? Y promueven esto en contra de sus propios principios, o por lo menos de los principios que tenían hace unos años, justamente para poder lavarle la cara al extractivismo, ¿no? Y dejar a quienes luchamos contra esos avances
como unos extremistas, como gente antidemocrática, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos tuvieron que cambiar la estrategia, por eso también es algo que nosotros tenemos que pensar hacia adentro de nuestras organizaciones, en nuestros territorios, cómo también dar una respuesta a esa nueva estrategia del agronegocio y del extractivismo y de las políticas públicas orientadas a eso. Exaltación de la Cruz, Campana, Luján, todos estos distritos, digamos, que están ya por fuera de lo que es el AMBA, ¿no? Que lo que es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, tienen una doble o triple inserción, ¿no? Por un lado están la producción agrícola tradicional, ¿no? De la zona. Antes acá se producía si uno mira las estadísticas del Ministerio de Agricultura, que son estadísticas públicas, desde el año 69 hasta ahora tenemos la campaña de cada cultivo que había en la zona. Si uno mira qué pasaba en Campana, en la zona rural de Campana, en la zona rural de Exaltación de la Cruz, veía que había una diversidad de cultivos impresionante. Desde producción de lino, girasol, trigo, maíz, bueno, había mucho tambo, horticultura, producción avícola, porcina, etc. O sea, había una diversidad importantísima. Si uno mira qué pasó en los últimos 15, 20 años, que es un proceso mucho más cercano que el avance de la producción de soja que empezó en el 96, en esta zona empieza la producción de soja cada vez a subir más a partir de los años 2000 y pico. Es impresionante cómo sube la cantidad de hectáreas y de toneladas de producción de soja, sobre todo, y después de maíz transgénico en la zona, ¿no? Acá hubo una reconversión muy rápida en la zona, de desaparición de toda esta variedad de cultivos, que se hacían muchos sin agrotóxicos, porque no eran resistentes a esos agrotóxicos, digamos. Lo que yo quería decir del trigo transgénico, por ejemplo, tiene que ver con esto. El trigo transgénico se inventa supuestamente para ser resistente a la sequía. No lo es. No funciona como ser resistente a la sequía. La campaña en la que se probó tuvo menos rinde que el trigo convencional. Se hizo para que sea resistente al glufosinato, que es lo que viene a suplantar el glifosato, que ya no es tan efectivo para matar a las malezas, o a las hierbas que no son consideradas cultivos, mal llamadas malezas, o a las plagas, a los insectos mal llamados plagas, que son los que compiten con las plantas que son el cultivo principal, en este caso la soja, el maíz transgénico. Entonces necesitan imponer el glufosinato como nuevo agroquímico, agrotóxico, que lo que sí hace es matar personas, ¿no? En eso es muy efectivo. Entonces, el glufosinato viene a ser la suplencia de eso, y encima es más contaminante todavía que el glifosato. Y eso es lo que van a intentar hacer acá. Acá lo que tienen es un problema de la población, ¿no? La población empieza a organizarse, a resistir, ya no solamente en las fronteras del agronegocio, que son los espacios campesinos indígenas, sino en el corazón del agronegocio. Asambleas de pueblos fumigados en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, en el núcleo sojero, el núcleo maicero, que además tiene una tradición de producción agrícola. Si a vos le preguntás a cualquier cardalense o cardalero que vive acá hace muchos años o que nació acá, la producción agrícola es lo normal, es lo tradicional, es lo que siempre se hizo. Es lo que nos dicen los Rossister, ¿no? Para poner con nombre y apellido a nuestros vecinos fumigadores. Ellos dicen, mi abuelo, mi bisabuelo ya producía, desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX, producía en estos campos que hoy ustedes dicen que no podemos fumigar. Sí, pero ustedes, cuando lo producía tu abuelo, no tiraba glifosato, no tiraba glufosinato, no tiraba ni AMPA ni nada, ¿no? Se producía al modo anterior. Ah, pero había menos rinde. Le digo, sí, fíjate que tus rindes actuales van a ser mucho menores que los que tenías hace 20 años cuando empezaste con el glifosato, ¿no? Esta es una discusión que tuvimos por teléfono con Kevin Rossister, por ejemplo, el hijo nieto de los que... porque ellos no están viendo que están contaminando sus propias tierras, sus propios hijos y a sus propios vecinos. Pero esto hay que empezar a nombrarlo. Esto es lo que nos pasa en Campana y nos pasa en Exaltación de la Cruz. Cuando decía Anabel que compartimos fumigadores, efectivamente, son estos vecinos tan renombrados, ¿no?, para alguna parte de la sociedad del pueblo, porque fundaron la escuela no sé qué, porque donaron no sé cuánto, pero al mismo tiempo te están asesinando lentamente día a día, ¿no? Y esto hay que decirlo con nombre y apellido. Son los Rossister o son, no me acuerdo el productor, el amigo de ustedes, el vecino de ustedes que fumigan a los pioneros, el otro productor, Soca, ¿no? Son esos nombres, son esos problemas concretos, esas personas, ¿no? La sociedad rural de Exaltación, Zárate y Campana, que es la que presiona y hace lobby para que la justicia no actúe en el caso de Campana o deje o que quieran tirar la cautelar del lado de Exaltación de la Cruz, ¿no? Entonces son esos nuestros
enemigos concretos. Ahora, ellos también son en parte una víctima de ese sistema, eso no lo justifica en nada, que insisto, no es la solución al problema del agronegocio ni al problema de la inequidad del acceso a la tierra. Son mucho más graves esos problemas y mucho más larga data, pero por lo menos lo que decimos en los territorios es cada metro que logramos que no fumiguen es una pequeña victoria. Cada hectárea que se consigue convertir a la agroecología o recuperar para territorios campesinos indígenas o de productores agroecológicos es una pequeña victoria. Por eso estas 600 hectáreas que decía Darío de Misiones son muy importantes. Por eso la colonia agroecológica de la UTT, que son 84 hectáreas, es una gran victoria del campo popular, por más que sean solamente 84 hectáreas. No cambia el amperímetro de nada. Pero sin embargo hay 84 hectáreas que hoy se producen agroecológicamente y que le dan de comer a esas familias campesinas que viven dignamente y le dan de comer a un montón de gente que come frutas y verduras agroecológicas producto de este tipo de experiencias, ¿no? Siempre yo digo la experiencia del zapatismo en México, que son un territorio muy vasto, o sea, es como Holanda y Bélgica juntos, controlado y autogestionado por las comunidades indígenas. Sí, en términos del mundo no es nada, pero están hace 30 años resistiendo y generando un proceso de autonomía y de autogestión impresionante, que es un ejemplo, o un mal ejemplo según la lógica del sistema hegemónico, para que un montón de organizaciones y personas en el mundo también se empiecen a autoorganizar y a plantearse otra forma de pensar el territorio, la democracia, el mandar obedeciendo como forma distinta de la democracia representativa, ¿no? Profundizar la democracia, como decía Darío. Entonces, en los territorios en los que estamos tenemos que empezar a animarnos a más, a pedir la prohibición total, a articularnos más entre los grupos que estamos vinculados a estas luchas, en ampliar, ¿no?, ese espacio, esa masa crítica de estos problemas que empieza a crecer cada vez más. Tuvimos análisis de agua que dieron bien en algunos lugares y eso tranquilizó a algunas personas, pero no estamos dando cuenta que dio pésimo el análisis de suelo, por ejemplo, que es mucho más grave que la del agua, porque el agua en definitiva son las napas subterráneas que no están tan contaminadas como el suelo, que es lo que en definitiva respiramos cotidianamente, porque si está contaminado el suelo por glifosato o por algún tipo de agroquímico o agrotóxico, significa que vino de manera aérea, por lo tanto, si nuestro suelo está contaminado, lo estuvimos respirando hasta que contaminó el suelo, ¿no? Entonces ahí creo que también falta todavía construir, ¿no?, un proceso de mayor difusión de estas problemáticas. Es algo que nadie quiere ver, porque es una contaminación lenta, ¿no?, que no es de un día para otro, entonces es más difícil, pero que justamente tenemos ahí el desafío de construir en nuestros territorios mayor articulación entre los grupos, pero también de alguna manera un involucramiento del conjunto de la población, ¿no?, de quienes viven de acá desde siempre hasta los que nos vinimos buscando, ¿no?, una vida más cercana a la naturaleza, con mayor tranquilidad, más verde, y nos encontramos con los campos fumigados, ¿no?, y a quienes estaban acostumbrados a la actividad agrícola o a la agricultura, pero que era una agricultura sin agrotóxicos y que ahora es con agrotóxicos, pero como eso no se ve, solamente pasa un mosquito cada tanto y cada tanto sentimos un olor raro, ¿no?, se naturalizó, ¿no?, porque eso fue lo que nos vendieron que esta era la solución al hambre del mundo, etcétera, etcétera. Entonces es el momento ahí de salir con fuerza a poder denunciar eso y poder empezar a generar esa masa crítica que permita dar vuelta a eso. Ya empezamos desde Exaltación Salud, desde Pioneros por el Agua y de un montón de organizaciones que están acá también, que están luchando con estos temas, los humedales que lograron frenar el avance de las construcciones de los countries sobre los humedales, que es importantísimo para la zona. Pero bueno, todo eso va a seguir avanzando porque la presión inmobiliaria va a ser cada vez mayor, la presión de los productores de soja y maíz transgénico va a ser cada vez mayor, los negocios del entramado político de la zona, tanto en Campana como en Exaltación, también va a ser cada vez mayor, y ahí hay un desafío entonces de articularnos en todas esas luchas llamadas ambientales, para poder profundizar desde esta mirada política, económica, las alternativas agroecológicas, la producción agroecológica, la comercialización agroecológica, como están los compañeros y compañeras de Amaranto, son puntas de lanza de esa nueva forma de pensar el territorio, ¿no? Y creo que por ahí es donde tenemos la posibilidad histórica de llevar a cabo eso, una alternativa concreta desde Los Cardales, desde Capilla del Señor, desde Campana, para construir una vida más digna, una vida mejor entre todos y todas. Así que bueno, muchas gracias.